Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emerson Castro, estudiante de Ingeniería Mecatrónica de segundo semestre en la EPN. A continuación, quiero hacer este curso para los que recién van a ingresar al segundo semestre, que espero que les ayude mucho, que es de conforme a lo que yo aprendí en segundo semestre. En este curso que vamos a ver sobre las ecuaciones diferenciales ordinarias, que es en lo que estamos enfocados. En este video vamos a ver sobre conceptos básicos y definiciones fundamentales. Una introducción a las ecuaciones diferenciales ordinarias. Definición. Una ecuación diferencial es una ecuación que contiene varias variables y a las derivadas de la función. Existen dos tipos: las ecuaciones diferenciales ordinarias y las ecuaciones diferenciales parciales. Una ecuación, una ecuación diferencial ordinaria depende de una sola variable. En cambio, las EDP de varias variables. Como ven, aquí tenemos dos ejemplos, tanto de una EDO como de una EDP. La EDO depende de una sola variable, en este caso depende de x, que varía conforme al tiempo, que es lo que tenemos en cada una de nuestras variables. En cambio, una ecuación diferencial parcial depende de varias variables, de t, de x y de y. Depende de más de una variable, pero en este curso solo nos vamos a enfocar en las ecuaciones diferenciales ordinarias. Definición. Una EDO corresponde a la variable más alta de su derivada. Por ejemplo, aquí tenemos unos 6 ejemplos con los que vamos a entender de la manera más fácil y directa. Por ejemplo, aquí, en nuestro primer ejemplo, nos tenemos que fijar cuál es su derivada de más alto orden. Existe primera derivada, segunda derivada, tercera y así sucesivamente. En este caso tenemos una ecuación diferencial de primer orden. ¿Por qué? Porque tenemos que la derivada más alta es una de primer orden, una primera derivada. En cambio aquí tenemos en el ejercicio 2, tendríamos una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Por qué? Por esto, porque nuestra ecuación diferencial, su derivada más alta es la de segundo orden. Sería su segunda derivada. Aquí en nuestro ejemplo 3 tenemos que es una de primer orden. ¿Por qué? Por esta parte de aquí, que su derivada más alta sería la de primer orden. Porque revisamos aquí, esta y está elevado al cuadrado, pero sin embargo no está derivada, no sería una derivada. Así que tomamos la derivada más alta, que sería esta de primer orden. En nuestro ejercicio número 4 tenemos que es de primer orden, porque nuestra derivada más alta es nuestra primera derivada. Aquí una observación: no importa que esté elevado al cubo, al cuadrado, eso no tiene nada que ver, mientras que nuestra derivada esté fija. Aquí en nuestro ejemplo número 5 tenemos que es una derivada de segundo orden. ¿Por qué? Porque nuestra derivada más alta es esta, nuestra segunda derivada. Aquí en el número 6 tenemos, esta sería como notación de una derivada, cuando está sin paréntesis y tiene el ya. Por lo tanto es una ecuación diferencial de octavo orden. Así podemos ver el orden, solo tenemos que fijarnos en cuál es su derivada más alta. La forma más general de denotar una ecuación diferencial de primer orden sería esta: y de x, que es una función que depende de x y depende de y de x, que nos va a dar conforme así, que tiene x, tiene y de x y tenemos la derivada de y de x. Por ejemplo, consideramos la siguiente EDO, que sería esta: y de x prima, que es igual a x al cuadrado menos 2y de x, que si nos cumpliría con los que nos está diciendo en la parte de acá arriba. Tenemos nuestra primera derivada, y de x y x, que sería todo esto. Por lo tanto nos cumple. Para una de segundo orden se sigue básicamente el mismo procedimiento. Por ejemplo, aquí tenemos una de segundo orden que debe depender de x, de y de x y de y prima de x, de todo lo que le sigue a esto, que nuestra función depende de x, de y de x, de y prima de x y de la segunda derivada de y de x. Para una EDO de orden n, ¿qué nos quiere decir esto? Es lo mismo que vimos en la parte de acá arriba, pero sin embargo nos da la definición más formal, que nos dice que la derivada enésima es igual a x de y de x, de y prima de x, y así seguimos hasta una y enésima.
Nota. Una EDO de orden n se llama lineal si se puede escribirse de la siguiente manera. Esto no le presto mucha atención, ya les voy a indicar a qué se refiere. Por ejemplo, en este caso tenemos 3 casos que voy a explicar uno a uno cuál es, y al final les voy a terminar dando unos ejemplos para que puedan practicar. Aquí en la primera parte, en el primer caso, ¿qué tenemos? Tenemos que fijarnos en estos de aquí, que es lo que vamos a trabajar ahorita. Tiene que cumplir que tiene que ir teniendo de un orden superior y tiene que ir bajando el orden. Por ejemplo, aquí sería el orden 2, nuestra segunda derivada, nuestra primera derivada, que sería el orden 1 y el orden 0. Segunda derivada, 2. Primera derivada, 3. ¿A qué hace referencia esto? A lo que nos acompaña nuestra primera, segunda derivada y con nuestra derivada. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que nos está acompañando a nuestra segunda derivada? El número 2. Entonces esto correspondía al número 2. ¿Qué acompaña nuestra primera derivada? El número 3. ¿Y qué acompaña nuestra derivada? Cuando no está derivado, el número menos 5. Toca tomarlo con todo y el signo negativo. Y el h de x, que es igual a x al cuadrado. Entonces, ¿qué nos dice? Que si es lineal. Como se dan cuenta, es lo mismo que tenemos aquí. De la segunda derivada, el valor constante de x por la primera derivada, el valor por cuando no está derivado, que es igual al h de x. Por lo tanto, nos cumple que esto es una ecuación diferencial lineal. Aquí en un segundo ejemplo tenemos algo muy parecido. Tenemos una segunda derivada, una primera derivada, cuando no está derivado, y un valor h. Entonces, vamos a ver los valores. De alfa 2, que sería x al cuadrado, que es lo que acompaña a nuestra segunda derivada. De alfa 1, que sería 2x, que es lo que acompaña a nuestra primera derivada. Y aquí se sobreentiende que está escrito 1, que sería nuestro alfa sub 0, que acompaña a cuando está derivado. Y h, que es igual a Euler elevado a la x. Como ven, todo depende de x, así que eso hay que tomarlo en cuenta. Tenemos que ver que depende de una sola variable, no de dos, sino de solo una. Por lo tanto, es lineal. Eso sería lo más sencillo. A continuación vamos con lo que sería el segundo caso. Por ejemplo, aquí tenemos diferentes ecuaciones diferenciales y vamos a ver si es lineal o no lineal. Por ejemplo, aquí nos cumple primera derivada, segunda derivada. Primera derivada no tenemos, pero tenemos sin derivar. Y aquí algo importante. Nuestro h puede ser 0, constante, o depender de x. A eso hace referencia a esto de aquí. Puede ser 0, constante, o depender de x. ¿Qué es lo que tenemos en estas 3 partes? Aquí algo más. Por ejemplo, puede ser homogénea cuando es directamente de primer orden. O sea, cuando el mayor orden es 1, o cuando está igualado a 0. Ahí puede ser directamente homogénea. Por ejemplo, aquí tenemos que nos cumple segunda derivada, primera derivada no tenemos, así que sería como que si el 0 la acompañara, y aquí tenemos sin derivar. Por lo tanto, nuestra primera ecuación diferencial va a ser lineal. Aquí en este caso, igual tenemos una segunda derivada, una sin derivar y una constante, que es lo que nos dice aquí. Que si está una constante, sí es lineal. Así que nos mostramos también es lineal. En la siguiente, ¿sería lineal o no sería lineal? Pues sí, sería lineal en todo caso. ¿Por qué? Porque tenemos una segunda derivada, una primera derivada, y que depende de una sola variable. Depende de una sola variable y está igualada a x, que nos cumple con nuestra condición de aquí. Y ahorita en este de aquí, en este sí presta mucha atención. Tenemos segunda derivada y sin derivar, nos cumple. Pero aquí no sería lineal. ¿Por qué? Si nos damos cuenta, nuestro h
que sería igual al seno de x por y, depende de dos variables, no solo de una. Por lo tanto, no sería lineal. Porque para que sea lineal tiene que cumplir que tenga derivadas de enésimo orden y que dependa, pero de solo una variable. De eso tiene que depender. Pero en este caso, en esta parte de aquí, depende de dos variables, de x y de y. Por lo tanto, no sería lineal. Y nuestro tercer caso, cuando está nuestra derivada elevada a... cuando nuestra derivada está elevada a una raíz, a un exponente, directamente, ¿qué nos dice esto? Que no es lineal. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Por qué? Por esta raíz. Es como que estuviera elevando la derivada. Y no sería lineal. Y con todo lo que hemos visto, en este último caso aquí, ¿ustedes qué pensarían? ¿Que es lineal o no lineal? Les voy a dar unos segundos para que vean y que piensen que es. Sí, están en lo correcto. Es una lineal. Tiene una primera derivada, una sin derivar y depende de x, nuestro h. A continuación, aquí tienen unos ejercicios para que practiquen y lo que me gustaría que practiquen verificando es que si es lineal y homogénea. Aquí voy a hacer los dos primeros y los otros voy a dejar para que realicen ustedes y la respuesta la voy a mostrar a continuación. Así que les invito a que primero vean cómo defino los dos primeros, que pausen el video y luego que vean si hicieron bien y se definieron bien, y si no ya les daré una explicación en el siguiente video. A ver, nuestro primer ejercicio es una lineal y una homogénea. ¿Por qué? Nos cumple las condiciones. Tiene una derivada, una sin derivar y está igualada a 0. Por lo tanto nos cumple que es lineal. Y ahora, ¿qué nos define que es homogénea? Homogénea es cuando está solo derivada una vez, o cuando digamos tiene una segunda derivada y está igualada a 0. Ahí cumple que es homogénea. Eso sería todo. Y el siguiente es lineal y no homogénea. ¿Por qué sería esto? Si nos damos cuenta, tenemos una primera derivada, tenemos una sin derivar, pero en cambio aquí es no homogénea porque no está igualada a 0. No nos cumpliría. Y el número 3 sería igual, una lineal y una no homogénea. ¿Por qué decimos esto? Porque tenemos una segunda derivada, no está igualada a 0, y ya con eso nos damos cuenta que no nos cumple la condición de que tenga solo una derivada y que esté igualada a 0 para que sea homogénea. Y a continuación espero que por favor practiquen los siguientes ejercicios y en el siguiente video veremos si era lineal y homogénea. Y eso sería todo. Espero que hayan entendido y continuamente seguiré subiendo los siguientes videos. Si tal vez hubo algún problema con la explicación o algo que no entendieron, por favor háganmelo saber en los comentarios para mejorar mi forma de explicar, porque recién es algo que estoy empezando. Y eso sería todo. Muchas gracias.